Feliz sábado, queridos amigos. Qué alegría poder saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Que tengan un maravilloso sábado en la compañía de Jesús. Ahora estamos en casa. La verdad que esta ha sido la única forma en la cual podemos ahora encontrarnos, que es a través de distintos tipos de pantallas. Pero esto no significa que la palabra de Dios no tenga el poder de tocar nuestro corazón y transformar nuestra vida. Así que estamos felices de poder estar compartiendo estos minutos juntos, donde espero que la palabra del Señor sea oportuna y el mensaje sea relevante para nuestro corazón. ¿Cómo lo estás pasando? ¿Estás pasando momentos ya complicados después de tanto tiempo estar en casa? ¿O estás aprovechando esta oportunidad que el Señor nos da para conocer mejor a tus hijos, para tener una relación más profunda con tu esposa, con tu esposo? La verdad que la decisión es nuestra. La actitud que tengamos frente a esta pandemia y frente a esta crisis va a determinar cómo la pasemos. Así que lo mejor es que tengamos una buena actitud, que nos levantemos cada día junto al Señor, participando del estudio de la palabra, de orar juntos con nuestra familia, y te vas a dar cuenta que cuando todo esto pase, si es que pasa, entonces vamos a haber aprovechado este tiempo que el Señor nos dio. Y bueno, ¿por qué te digo si es que pasa? Porque todos decimos, cuando esto pase, pero si no pasa, si este es el comienzo de un sinnúmero de eventos o de situaciones en el mundo que nos van anunciando de que el Señor está más cerca de lo que pensamos. Tienes que ponerte en esa situación. Yo me pongo en esta situación. ¿Qué pasa si después de esto viene algo peor? O no logramos ponernos de acuerdo como sociedad. Y cuando hablo de sociedad, no estoy hablando solamente de Chile. Porque si tú tienes buena memoria, ahí el 18, 19 de octubre se habla de un estallido social en nuestro país. Pero si tú comienzas a repasar la prensa de esos días o de esos meses, te vas a dar cuenta de que este era un problema que estaba presente en Francia, en China, en Japón y en muchos lugares del mundo. No era solamente en nuestro país. Y es entonces cuando este versículo de parte de Jesús para su iglesia, dado en un contexto muy especial, porque el contexto era el Sermón del Monte. Y cuando tú lees a algunos estudiosos de la Biblia, cuando tú buscas en algunos escritos de algunos eruditos, todos están de acuerdo de que el Sermón del Monte, en cierta forma, fue una declaración de principios de parte de Jesús. El Sermón del Monte fue el primer momento donde Jesús se enfrenta a una gran multitud. Hasta ese momento Jesús había hablado con unos pocos, pero en este momento Jesús se enfrenta a más de 5.000 personas. Recordemos que cuando la Biblia hace el registro de las personas, no estaba tomando en cuenta ni a los niños ni a las mujeres. Así que fácilmente podemos estar hablando de más de 8.000, 10.000 personas que estaban en ese lugar. ¿Cómo el Señor les habló? Bueno, Jesús es Dios, por lo tanto para Él no es un problema. Pero lo que sí estamos todos de acuerdo también en relación al Sermón del Monte es que es en este momento donde el Señor declara ¿cuál es la lógica del cielo? El Señor en varias ocasiones ya estaba diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces en esta ocasión el Señor les dice cómo es que las cosas funcionan en ese reino diferente, ese reino que no está manchado por el pecado ni por el egoísmo humano. Y el Señor comienza a declarar y a redefinir varias cosas que en la sociedad imperante en ese momento entonces se estaban llevando a cabo. Mira qué interesante, que es en ese contexto cuando el Señor dice, ahí te invito a leer el Evangelio según Mateo, el capítulo 5, el versículo 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ocupa la figura de la sal. Si había algo que las personas, tanto doctas como los que no habían logrado tener tanto estudio formal, aquellos ricos o los pobres podían entender, si había una figura que el Señor podía ocupar y que todos iban a tener, podríamos decir, el pensamiento nivelado, era el uso de la sal. La sal era muy importante en esa época. Quiero decirte que un esclavo podía ser vendido por un saco de sal. La palabra latina, ¿cierto? O del latín que se ocupa para sueldo, también es salario.
y viene de la palabra sal. Era con lo que se le pagaba al soldado romano, al soldado legionario. Por eso se llamaba salarium y de ahí viene la palabra salario. Voy a cobrar mi salario. Pero la sal también tenía otros usos y son muy particulares. Si tú buscas un poquitito ahí en la historia, te vas a dar cuenta de un detalle. La sal se ocupaba para el dolor de muelas. ¿Has tenido alguna vez un dolor de muelas? Ojalá que no vivas en un quinto piso, porque yo una vez viví en un quinto piso con un dolor de muelas y miraba el balcón así como la solución a mi problema. Es un dolor realmente intenso. Y fíjate que en los tiempos antiguos hay relatos, hay escritos que muestran de que se mezclaba un poco de sal con pimienta, se molía y se ponía en el orificio de la carie y de esa forma calmaba un poco el dolor. Mira qué interesante. También se ocupaba para iluminar. En ese tiempo tú sabes que se ocupaban unas lámparas con aceite de oliva, por lo tanto la luz que daban era tenue y amarilla. No existían las luces LED como en nuestro tiempo, por lo menos eso yo creía, pero ya había gente innovadora en ese tiempo y ¿qué hacían? Le ponían al aceite un poco de sal para que la luz no fuera amarilla, sino que fuera blanca. Mira qué interesante, y así iluminaba mucho más la casa. Otro uso también era el uso de cuando el bebé nace como con la piel un poco sucia, con un poquito de grasa, y se exfoliaba, y de esa forma se cuidaba la piel del bebé para que no tuviera algún tipo de infección. Por lo tanto, si había algo que conocían las personas del tiempo de Jesús, era la sal. Y Jesús les dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, si nosotros vamos al plano más espiritual, tú te vas a dar cuenta que en el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones, que por razón de tiempo no vamos a poder citar, pero en muchas ocasiones se habla de pacto de sal. Y estos pactos de sal tenían una perspectiva o tenían una connotación espiritual, pero también tenían una connotación de la vida normal o la vida cotidiana. En el caso de la vida espiritual habían pactos con Dios que se sellaban a través de sal. Pero en la vida cotidiana también habían pactos de sal que sellaban un negocio. Vendías una casa, vendías un animal y se hacía a través también, o se sellaba este negocio a través de un pacto de sal. Por lo tanto, podemos entender claramente que Jesús, que suele llevar a las personas con sus pensamientos desde lo conocido y transportarlos hasta lo desconocido, entonces Jesús ocupa la figura de la sal y les hace una invitación. Vosotros sois la sal de la tierra. Y aquí me quiero centrar un poco más. ¿Por qué? Porque regularmente cuando hablamos de estos versículos estamos hablando de ponerle un poco de sabor a esta vida, como que el Señor nos invitara a hacer de este mundo algo un poco con mejor sabor. Y es cierto, cuando comemos ensalada, cuando preparamos alguna cosa para comer, regularmente la sazonamos para que tenga algún sabor, que a nosotros nos parece que es más agradable. Eso puede ser dependiendo del tipo de persona o de las costumbres, porque hay personas que comen con muy poca sal, otros no comen con sal y encuentran muy rico lo que están comiendo. Pero aquellos que hemos sido acostumbrados a comer con un poco de sazón, entonces nosotros decimos esto está desabrido o esto está muy rico. ¿Por qué? Por el grado de sazón que tiene y está en su punto. Pero John Stott, quien es uno de los teólogos más reconocidos e importantes en el siglo XX, él hace un aporte. Y haciendo un poco de memoria mientras leía lo que decía este teólogo del capítulo 5, específicamente del versículo donde el Señor nos propone ser sal de la tierra, me encontré también o recordé una clase que yo tuve cuando estaba haciendo mi magíster en educación aquí en esta misma casa de estudio, aquí en la Universidad Adventista de Chile, y hablaban acerca de la filosofía de la educación cristiana. Y él planteaba un aspecto que yo quiero ahora señalar. Dice, todos los sistemas biológicos, económicos, etcétera, sufren un proceso de entropía. Y cuando el profesor dijo entropía, yo comencé a recordar que me he encontrado con esta palabra en varias disciplinas. El Señor me dio la oportunidad de estudiar teología, escuché la palabra entropía ahí. Después tuve la oportunidad de cursar una carrera que tiene que ver con administración, ahí estaba la palabra entropía.
Estoy casado con una doctora o con una médico y ella también me habla de procesos entrópicos en el sistema biológico. Y así me empiezo a encontrar en diferentes contextos. Esta universidad también me envió a estudiar el magíster en familia y también encontré la palabra entropía en los procesos familiares. ¿Y qué es la entropía? La entropía es el proceso, ¿cierto?, que tienen todos los sistemas de tender al desorden. Y al tender al desorden, tienden a desaparecer. Es por eso que en los modelos económicos siempre se dice que deben ser revisados. Antiguamente a las empresas se le decía, usted debe revisar sus procesos cada 10 años, después pasó el tiempo cada 5 años, después pasó el tiempo cada 3 años. Y hoy día las empresas deben revisar sus procesos en todo momento. ¿Por qué? Porque está presente el proceso de la entropía, y la entropía va a ser de que esa empresa, si no se acomoda constantemente, si no repasa sus procesos constantemente, va a caer en la obsolescencia. Cuando yo nazco, esta es una verdad que está también en la Biblia, cuando yo nazco comienzo a morir. Desde el momento que nazco comienza el proceso de muerte celular. Entonces, la palabra entropía está en todas las disciplinas y se manifiesta en todo lo que nosotros vemos y en lo que somos. Ahora, ¿habrá existido entropía en el Edén antes de la caída, o de la entrada al pecado, o de que nuestros primeros padres cayeron en pecado? Yo creo que no. Pero desde que el pecado entró a la tierra, desde que el pecado entró en nuestro mundo, entró la muerte, dice la Escritura. Y desde ese momento, nuestro mundo viene entrando en un proceso de desorden y degeneración que el Señor ha tenido que frenar a través de la historia de la Biblia, que está registrado en la Biblia. A través de la historia ha tenido que frenar con procesos de juicio. Un ejemplo, ¿recuerdas tú? Los más chiquititos se deben acordar, cuando cayó mucha agua en el diluvio. Ese fue un juicio. Y frenó este proceso entrópico o de autodestrucción de este mundo. Porque desde el momento que entró el pecado en este mundo y Satanás se empoderó de este mundo, entonces, si fuera por él ya habría raído la vida de esta tierra, él ya habría acabado con lo que nosotros conocemos. Pero ahí en Apocalipsis, el capítulo 7, el verso 1, tú encuentras el versículo que relata que hay ángeles sosteniendo los 4 vientos. Estos vientos, ¿cierto?, que podríamos decir en algún momento de la historia, y no en mucho tiempo más, van a ser soltados y se van a desatar grandes pestilencias sobre la tierra. Pero el Señor está sujetando estos vientos. ¿Por qué? Porque todavía hay tiempo de gracia, y mientras hay tiempo de gracia, las personas pueden acceder al arrepentimiento. Si tú me estás escuchando en esta hora y tú no le has entregado tu corazón al Señor, yo creo que este es el momento. Yo creo que este es el momento oportuno, porque no sabemos cuándo va a terminar el tiempo de gracia. No sabemos también cuándo va a venir ya este desencadenamiento de eventos uno tras otro, muy rápido, hasta que el Señor venga en gloria y majestad. Por lo tanto, si hay un momento para tomar, o si hay un día para tomar una decisión importante por Jesús, es ahora. Solamente te dejo esa invitación. Entonces, sigamos con el relato. Este proceso entrópico, entonces, si no fuera por la acción del Señor, porque el Señor le pone freno, entonces la vida tal cual la conocemos seguramente ya habría terminado en este mundo. Si no me crees, mira la historia de Job. En la historia de Job, el Señor dice, ¿has visto a mi siervo Job? Un hombre justo, recto. Y Satanás pide tocarlo, pero el Señor le pone límites. Le pone límites. No lo deja a Satanás que haga todo lo que quiera con la vida de Job. ¿Por qué? Porque lo que estaba en juego ahí era la fidelidad de Job. Y Job salió vencedor en este momento de esta lucha tan fuerte que le tocó enfrentar. Pero el Señor pone límites. Y bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la sal? Lo que pasa es que la sal, en los tiempos de Jesús, no tenía el mismo uso, a ver, ¿cómo lo puedo decir? No se ocupaba de la misma forma, no tenía la misma valía, porque hoy día la sal nosotros la compramos, no sé, por 1,000 pesos ahí en el supermercado, pero en ese tiempo, como ya te dije, se podía comprar hasta un esclavo por el valor de un saco de sal. Ahora, la sal se ocupaba porque no existían los refrigeradores para preservar los alimentos.
La sal se compraba en grandes bloques, entonces cuando llegaba el pescado, cuando llegaba la carne, cuando llegaba todo aquello que debía ser preservado, en nuestro caso refrigerado, pero como no existían los refrigeradores, entonces se les ponían grandes montones de sal, grandes cantidades de sal, para que el proceso de descomposición no fuera tan rápido. Y cuando el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra, en cierta forma está haciendo énfasis en esta particularidad de la sal. Porque nuestra presencia cambia los espacios. Nuestra presencia es de bendición o se puede transformar en maldición para las personas que nos rodean. Así que, queridos amigos, tenemos que tener en cuenta esto. ¿Por qué? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando tú estás presente en un lugar y si tú vienes de mantener una comunión con el Señor constante, tu presencia cambiará el lugar, cambiará el ambiente y serás de profunda bendición. Mira, ya tenemos que ir terminando, pero en Hechos capítulo 27, versos 24 y 25, relata el incidente cuando Pablo va como preso hacia Roma. Es un viaje largo en barco, arreciaba una gran tormenta y parecía que la embarcación iba a zozobrar y se iba a partir. Yo no sé qué habrán visto los marineros en Pablo, pero cuando ya llevaban muchos días en esta condición, cuando tú te das cuenta de que entra más agua a la embarcación de la que puedes sacar, entonces sabes que te vas a hundir. Y cuando estaban en esta condición, podríamos decir, el protocolo decía que había que comenzar a alivianar la carga y comienzan a botar la carga, comienzan a botar lo que tenían para comer. Y lo que correspondía era también que todos los presos que iban en la embarcación fueran lanzados al mar para que se ahogaran y dejar el peso del barco un poco más liviano a ver si se salvaban. Ya habían botado todo, ya se habían deshecho de todo y la embarcación todavía estaba zozobrando. Pero ellos no tocaron a Pablo y tampoco tocaron a los otros presos que iban con él. ¿Por qué? Porque algo diferente deben haber visto en Pablo, en este predicador que en condiciones muy precarias, pero su fe estaba intacta y su ánimo estaba intacto. En el momento de crisis, Pablo era capaz de poner sus ojos en el cielo. Por lo tanto, ellos valoraron tanto esto que fueron incapaces de botarlo al mar como era la costumbre. Pero en ese momento el ángel le dice algo, porque se presenta el ángel del Señor y le dice, Pablo, no tengas miedo, porque no vas a perecer tú, porque es importante que tú vayas a predicar a Roma, que te presentes ante el César. Y mira qué interesante, le dice, y no vas a perecer, y ninguno de los que van contigo. La presencia de Pablo cambió absolutamente la suerte de esa embarcación. Sí, queridos amigos, asume el rol al cual has sido llamado. Querida amiga, asume el rol al cual el Señor te llamó. Tú debes ser una bendición para las personas que te rodean. Tú tienes que asumir ese rol de que tu presencia haga más lento el proceso destructivo de Satanás. Porque Satanás y el infierno completo tiembla cuando un hijo de Dios se pone de rodillas para ponerse al servicio de su Creador. Hay muchas historias de transformaciones de vida. Quiero decirte solamente que una vez conocí a un joven que pertenecía a una pandilla. Y nosotros íbamos a una campaña evangelística y el joven venía junto a sus 11 amigos a sentarse en las primeras bancas del asiento de la campaña solo para arruinar el programa. Un día llegó con un terno demasiado arrugado, con una camisa que no combinaba con el terno y con una corbata que no combinaba con nada. Como estábamos en una carpa, los que estábamos ahí nos reímos cuando vimos entrar a esta persona y dijimos, este se equivocó de circo, se equivocó de carpa. Gracias a Dios que el Espíritu Santo nos hizo entender de que ese joven, después de 3 semanas de estar asistiendo y molestando ahí en la carpa, algo quería mostrarnos. De alguna forma él quería ser como nosotros. ¿Cuántos años tenía yo en ese entonces? Y los que trabajábamos en esa campaña, 17 años, 18 años, 22 años. Y ahí estábamos. Y este joven llega, nos ayudó a armar todo ahí y en un momento nosotros nos pusimos de acuerdo y dijimos, al otro día vamos a traer una camisa bien planchada y pongámonos de acuerdo en el color de la ropa que vamos a traer para que lo podamos combinar.
Al otro día lo vestimos y él parecía uno más de nosotros, solamente que todavía tenía el pelo parado y de muchos colores y todavía tenía muchos piercing, pero ahí estaba ayudándonos. Un día se me ocurrió hacer la siguiente invitación, o mejor dicho, la siguiente idea. ¿Y sabes cuál fue? Le digo, oye, si él vive por aquí, le digo al grupo, ¿por qué no le entregamos las llaves de la carpa y por qué no le entregamos las llaves del equipo de amplificación? Y todos me miraban así como de atrás, porque el joven me miraba y me decía, sí, sí. Y todos miraban, no. Y yo no entendía qué pasaba. Entonces le digo, pero si es buena idea, así no nos tenemos que venir tan temprano. Él viene y abre antes porque vive aquí cerca. Entonces me miran, pero por favor, si es una excelente idea. Y el joven decía, sí, sí. Todos cedieron porque nadie fue capaz de decir, no, es una mala idea. Todos cedieron y dijeron, ya, bueno. En el momento que le entregué las llaves, yo entendí. Lo más seguro es que al otro día no íbamos a tener equipo de amplificación y con suerte la carpa. Y todos me dijeron, sí, ahora entendiste. Saben, yo casi no dormí esa noche. Le rogaba al Señor que por favor transformara el corazón de ese joven en lo más profundo, que por favor al otro día estuviera la carpa, que estuviera los micrófonos, que estuviera el equipo de amplificación, que tuviera todo lo que necesitábamos. Nosotros siempre estábamos invitando a la gente. Cuando nosotros encendíamos el equipo de amplificación, poníamos música y antes de que comenzara la reunión, yo tomaba el micrófono o cualquiera de mis amigos y decía, vengan a escuchar un mensaje que cambiará tu vida. Y eso se escuchaba como a 2 cuadras a la redonda. Y yo lo único que quería cuando veníamos en el auto con el grupo era llegar a las 2 cuadras y escuchar música o alguna cosa. Pero ¿saben qué? Llegué a las 2 cuadras y de pronto abro la ventana para ver si se escuchaba algo y adivinan qué. No se escuchaba nada. Y todos me quedaron mirando así, buena tu idea, ¿eh? Gran idea. Pero cuando llegamos a casi 1 cuadra de la carpa, se escuchaba música y un poco de ruido que no se entendía. Pero cuando entro a la carpa, veo una de las imágenes más maravillosas que yo puedo recordar. ¿Sabes lo que vi? Vi a este joven sentado sobre un cajón vacío de tomates, con un micrófono en la mano, diciendo, vengan a escuchar un mensaje que cambiará tu vida. Él estaba anunciando el mensaje que estaba transformando su corazón. Queridos amigos, hemos sido invitados por Jesús para ser sal de la tierra, para hacer una bendición a las personas que nos rodean, para hacer este proceso de destrucción mucho más lento, para que las personas puedan encontrar a este Salvador que merece ser conocido. Queridos amigos, al terminar, solamente decirte, ocupa tu lugar. Tienes un llamado solemne. Ocupa tu lugar en el reino de Dios. Mañana estaremos ahí con una corona en presencia de nuestro Señor. Pero mientras esperamos, seamos una bendición para todas aquellas personas que se encuentren con nosotros. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.